El periodismo no informa. El periodismo elige qué existe y qué no existe. Eso es lo primero que quiero que piensen hoy. No como metáfora, no como exageración, sino más bien como descripción de un mecanismo que lleva más de 200 años funcionando en Argentina y que al terminar este video van a ver con otros ojos cada vez que lean una noticia, prendan la tele, escuchen la radio o deslicen el dedo. Hoy es 7 de junio, Día del Periodista en Argentina, y la pregunta que vamos a hacernos no es si hay que celebrarlo, la pregunta es ¿qué estamos celebrando exactamente? Porque detrás de esa fecha hay una historia que muy pocos conocen, y dentro de esa historia hay una contradicción que ningún dueño de medios de información quiere que vos entiendas del todo. El 7 de junio de 1810, Mariano Moreno publicó el primer número de la Gaceta de Buenos Aires, el primer periódico de la Revolución de Mayo, y lo que escribió en ese primer número es tan poderoso que vale la pena que nos detengamos un momento en eso. Moreno escribió: el pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes y el honor de estos se interesa en que todos conozcan la execración con que miran aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir sus delitos. Fíjense lo que dice ahí. El periodismo no existe para entretener, no existe para llenar tiempo, existe para que el poder no pueda esconder sus crímenes. Esa es la definición fundacional del periodismo en la Argentina. Un instrumento al servicio del pueblo, no del gobierno, no de los dueños del dinero. Ahora bien, les voy a dejar una pregunta incompleta por ahora y la vamos a responder al final. La pregunta es esta: ¿cuánto tiempo pasó hasta que los grandes medios argentinos se convirtieron exactamente en lo contrario de lo que Moreno quería? Soy J.C. Denken y este espacio existe con un solo objetivo: ayudarte a despertar tu pensamiento crítico, para que no solo consumas información, sino que entiendas cómo se construye la realidad que te rodea. Si este trabajo te suma, puedes apoyarlo económicamente y de forma voluntaria, sin algoritmos, sin patrocinios condicionantes. Toda la info para colaborar y así como el acceso a la biblioteca digital de filosofía y pensamiento crítico la tienes en el link de la descripción de la bio y en el primer comentario. Ahora sí, hablemos de lo lindo del periodismo argentino. Argentina tuvo durante más de un siglo una prensa extraordinariamente rica y diversa. Uno de los historiadores que más ha estudiado este periodo, Felipe Piña, lo describe con detalles. Publicaciones anarquistas como La Protesta y La Antorcha, que le daban voz a los trabajadores cuando nadie más lo hacía, publicaciones feministas como La Voz de la Mujer, pionera en toda América Latina, revistas culturales como Sur y Crisis, que reunieron a los mejores escritores del continente, el diario Crítica, que a principios del siglo XX vendía 1 millón de ejemplares y tenía en su redacción a Borges, a Roberto Arlt, a González Tuñón. 1 millón de ejemplares en un país con la población que tenía Argentina en los años 20. Eso es un fenómeno cultural que pocos países del mundo pueden igualar. Y también, fundada en 1978, tenemos que nombrar a la revista Humor. Y lo que lograron en el contexto de plena dictadura es casi increíble: hacer reír sobre lo que no se podía nombrar en voz alta. Piña cuenta algo que da escalofríos. En el subte en plena dictadura, si veías a alguien leyendo la revista Humor, le sonreías, sin palabras. Solo esa sonrisa que hacías indicaba: somos de los mismos. El periodismo en su mejor versión es eso, un lenguaje secreto entre los que todavía pueden pensar. Pero ahora viene la parte que nadie festeja de este 7 de junio. Y acá es donde necesito que estés atento, porque lo que voy a contarte se relaciona directamente con algo que hablé en el video anterior sobre Chomsky y Germán, autores de Los Guardianes de la Libertad. Si no lo vieron, te invito a buscarlo y verlo. La idea central es esta: los grandes medios no son espejos de la realidad, sino filtros. Lo que pasa por esos filtros depende en gran medida de quién es el dueño del medio y qué intereses tiene. En Argentina eso tuvo un momento de ruptura total absoluta sin retorno. Ocurrió el 24 de marzo de 1976. El día del golpe de estado de Videla, Clarín publicó en su tapa 2 palabras: total normalidad. El día que comenzó el periodo más oscuro de la historia argentina, el día en que se inauguró 7 años de terrorismo de Estado, miles de desaparecidos, campos de concentración clandestinos, el título fue Total Normalidad. Eso no fue error periodístico, fue una decisión editorial, una toma de posición, y tuvo su recompensa. Acá es donde entra el caso que define todo lo que siguió. Se llama papel prensa. En 1977, Clarín, La Nación y La Razón se convirtieron en socios de la empresa que fabricaba prácticamente todo el papel para diarios de Argentina.
¿Cómo lo consiguieron? La familia Greiber, que era la dueña, fue detenida ilegalmente por la dictadura. La viuda, Lidia Papaleo, fue sometida a amenazas directas. Según testimonios que salieron a la luz años después, el representante de Clarín le dijo que firmara la cesión de las acciones o le costaría la vida a ella y a su hija. ¿Qué hizo? Firmó. Y esos 3 diarios se convirtieron en los dueños del insumo más importante de toda la prensa argentina. Antonio Gramsci, el filósofo italiano que escribió buena parte de su obra desde la cárcel, donde lo puso Mussolini, desarrolló el concepto de hegemonía cultural, la capacidad de los grupos dominantes de hacer que sus ideas parezcan sentido común. No necesitan censurar si logra que la gente se censure sola. No necesitan prohibir si se logra que los otros medios sean dependientes para poder funcionar. Papel Prensa fue exactamente eso, un mecanismo de hegemonía estructural. Quien controla el papel, controla los precios, controla el abastecimiento y en última instancia controla lo que los demás pueden publicar. El periodista Eduardo Anguita lo resumió sin vueltas. Papel Prensa fue un premio que las dictaduras le dio a quienes la acompañaron con las proclamas y sobre todo con el silencio. Y mientras eso pasaba había alguien haciendo exactamente lo contrario, Rodolfo Walsh, periodista, escritor y militante. En 1976, cuando la dictadura tomó el poder y todos los grandes medios callaron o aplaudieron, Walsh creó la Ancla, agencia de noticias clandestinas, más de 200 cables que circulaban de mano en mano que contaban lo que nadie más se atrevía a contar, los nombres de los desaparecidos, los campos clandestinos, los crímenes del Estado. El 25 de marzo de 1977, Walsh distribuyó por correo a redacciones de todo el país y a corresponsales extranjeros su carta abierta a la Junta Militar, un documento en el que denunciaba la censura, las desapariciones y lo que él llamó la miseria planificada como parte del proyecto económico de la dictadura. Ese mismo día fue emboscado, baleado y desaparecido por un grupo de tareas de la ESMA. La carta comenzaba así: la censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en Tigre, el asesinato de mis amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. Esa es la otra cara del periodismo argentino, la que no cotiza en bolsa, la que no tiene contrato de publicidad, la que cuesta la vida. Chomsky y Herman, cuando analizaron el sistema mediático en Los Guardianes de la Libertad, hablaron de los filtros que determinan qué se publica y qué no. Uno de esos filtros es la concentración de propiedad. Cuando un medio es parte de un grupo económico enorme, sus coberturas van a proteger los intereses de ese grupo. No necesariamente por órdenes directas, muchas veces por autocensura, por intuición, por no morder la mano que te da de comer. En Argentina ese mecanismo se vio con claridad brutal en los años 90, cuando el menemismo privatizó los canales de televisión y las radios del Estado. Clarín se quedó con Canal 13 y Radio Mitre. De golpe, el mismo grupo que había silenciado los crímenes de la dictadura pasó a controlar buena parte de la televisión abierta argentina. ¿Y qué hizo con ese poder? El sociólogo francés Pierre Bourdieu, que estudió durante décadas la relación entre los medios y el campo de poder, lo explica de esta manera. Los medios no solo informan sobre la realidad, la construyen, deciden qué es importante, quién tiene voz, qué conflictos existen y cuáles son invisibles. Esa construcción no es neutral, nunca lo es. Los años 2000 trajo un ejemplo concreto de esto. En 2001 y 2002 Argentina vivió una de las crisis más brutales de su historia. El estallido del Corralito, la caída de la Rúa, el que se vayan todos. En ese contexto, el movimiento piquetero integrado por trabajadores desocupados que cortaban rutas para hacerse visibles recibió en los grandes medios una cobertura muy específica. No se los describía como ciudadanos en situación de pobreza extrema exigiendo derechos, se los describía como una amenaza al orden público, como un problema de seguridad. Un estudio académico de la Universidad de Guadalajara analizó exactamente ese periodo y mostró cómo Clarín construyó una representación de los piqueteros que servía para deslegitimar su protesta sin tener que discutir sus reclamos de fondo. No hacía falta mentir, alcanzaba con elegir qué encuadre darle a los hechos. Guy Debord, que en los años 60 escribió La sociedad del espectáculo, decía que el poder más moderno no reprime, espectaculariza.
Convierte todo en imagen, en representación y en ese proceso vacía de contenido lo que era una demanda concreta. El piquetero que corta la ruta no es un trabajador que pide trabajo, es una imagen disruptiva que interrumpe el tránsito. Eso es la sociedad del espectáculo aplicada al periodismo argentino de los 2000. Ahora volvamos a la pregunta que quedó incompleta al principio. Con estos hechos, ¿cuánto duró la promesa de Moreno? ¿Cuánto tiempo pasó hasta que los grandes medios se convirtieron en lo contrario de lo que él quería? La respuesta honesta es no mucho. Los medios grandes siempre estuvieron atravesados por intereses económicos y políticos, pero el momento de ruptura más profunda, el más documentado, el más brutal, fue 1976, cuando los mismos diarios que debían haber denunciado el horror eligieron titularlo Total Normalidad y cobrar su recompensa en papel. Pero hay algo más que quiero que se lleven y es esto. La historia del periodismo argentino no es solo la historia de esa traición, es también la historia de quienes resistieron. Walsh y su Ancla Clandestina, la revista Humor en plena dictadura, Página 2 en los años 80, los periodistas que investigaron la corrupción menemista cuando los grandes medios miraban para otro lado, las madres de Plaza de Mayo que encontraron en Buenos Aires Herald, un diario en inglés dirigido por Robert Cox y Graham Bosch, el único espacio donde sus denuncias eran publicadas. El periodismo tiene dos caras en Argentina. Siempre las tuvo. Y saber cuál es cuál no es un dato técnico, es un ejercicio político que cada uno de nosotros debemos hacernos. ¿Cómo? Te dejo 3 preguntas simples para que nos hagamos cada vez que vemos una noticia. ¿Quién es el dueño del medio que publica esto? ¿Qué intereses tiene ese dueño? ¿Y quién no tiene voz en esa historia? No hace falta ser un gran estudioso para preguntarse eso, hace falta ser ciudadanos. Levinas, el filósofo que tanto pensó sobre la ética del otro, decía que la primera responsabilidad moral es ver al otro en su alteridad, en su diferencia, en su humanidad completa. El periodismo que cumple su función hace exactamente eso, te muestra a los que el sistema prefiere que no veas, te da la voz de los que el poder prefiere que no escuches, y al hacerlo, te devuelve algo que el espectáculo y la hegemonía cultural intenta quitarnos todos los días, que es la capacidad de asombro y de indignación ante lo que es injusto. Para cerrar, una frase, no de ningún pensador europeo, sino de Mariano Moreno, el mismo que fundó un día como hoy hace más de 200 años, la Gaceta de Buenos Aires. La escribió en uno de los primeros números de ese periódico y podría ser como que la escribió ayer. Él escribió: el pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien, debe aspirar a que nunca puedan obrar mal. Esa frase no es solo sobre el gobierno, es sobre los medios, es sobre los algoritmos, es sobre todo sistema que pretende contarle al pueblo lo que el pueblo necesita saber. El 7 de junio no es solo un día para festejar a los periodistas, es un día para recordar que la información es poder, que ese poder puede usarse para liberar o para encadenar, y que la diferencia entre los dos no la hacen los dueños de los medios, la hacen ustedes, con las preguntas que se animan a hacer. Nos vemos en una próxima publicación. Abrazo grande a todos.